Gracias por la invitación, gracias a la FEDAGE por invitarnos acá y al presidente de la Cámara de Formosa por invitarnos a esta hermosa provincia y estar en esta charla. Bueno, primero quería contar un poco de qué se trata nuestro emprendimiento y mi empresa, que si bien en temáticas distintas a las de los muchachos, tiene muchas características que son todas comunes. Bueno, nosotros tenemos una empresa de software, nosotros somos 3 socios que pusimos la empresa, que en realidad somos 3 ingenieros en informática, y el emprendimiento no empezó como algo buscado, sino que surgió a raíz de nuestro proyecto final de tesis. Nosotros estudiamos ingeniería en informática en Mar del Plata, nosotros somos del interior de la provincia de Buenos Aires, y para recibirnos teníamos que hacer un proyecto de tesis, pero un proyecto real. O sea, la facultad nos obliga a conseguir una necesidad real de un cliente puntual y hacer un proyecto como si fuéramos una empresa, pero dentro del ámbito académico. Nosotros hoy desarrollamos simuladores de radiocomunicaciones, pero en realidad ese no fue nuestro objetivo. O sea, todo empezó como una casualidad. ¿Por qué? Porque en realidad el simulador fue nuestro tercer proyecto de tesis que presentamos a la cátedra. Hay que presentar un proyecto y hay que seguir todos los pasos académicos. 2 proyectos anteriores no pudieron llegar a su fin por determinados motivos, algunos ajenos a nosotros, otros académicos. Y el tercero ya no sabíamos bien qué hacer, porque en sí es un problema para nosotros presentar una temática que sea aprobada por la cátedra para después que se convierta en el proyecto de tesis, ¿no? Entonces fuimos a caer a la Escuela Nacional de Pesca, que es una entidad dependiente de la Armada, y ya sin muchas esperanzas dijimos, bueno, ¿qué proyectos tienen que nosotros podamos hacer para recibirnos? Y bueno, ahí nos comentaron algunas necesidades que tenían y nos dijeron, bueno, y después tenemos un simulador de comunicaciones que es viejo, que había comprado la Armada en los años 80 y que ya no habían pagado el soporte técnico y se había roto. Y nos dijeron, bueno, pero esto es muy complicado para ustedes. Y así arrancó nuestra historia, ¿no? Yo había anotado acá algunos puntos, el no como un disparador, los problemas que a veces se nos presentan que en realidad no tienen que ser obstáculos, sino tienen que ser disparadores y generadores de nuevas oportunidades. Bueno, para nosotros ese no, para ustedes es muy difícil, ustedes no lo van a poder hacer, fue como mojarnos la oreja y decir, bueno, no me van a decir a mí lo que yo no puedo hacer. Entonces a partir de ahí decidimos agarrar ese proyecto y demostrarles que lo que ellos decían que era muy difícil para nosotros, en realidad nosotros estábamos en condiciones de hacerlo. Y así empezamos, hicimos el simulador con el objetivo de hacer algo que sea técnicamente superador, porque tecnológicamente usaba unos componentes específicos y nosotros dijimos no, tiene que funcionar en cualquier PC, tiene que poder usarse en cualquier lado. Y así fue que desarrollamos el simulador completo. El simulador es un software que lo que enseña a usar son equipos de comunicaciones del Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítimo. Eso en Mar del Plata, sobre todo, que es una ciudad que, si bien es a veces más conocida por el turismo que por otra cosa, es una ciudad que el 60% de su economía, por ejemplo, lo mueve el puerto. Es una ciudad muy vinculada al puerto y a la actividad marítima. El sistema de socorro es un sistema pensado para que si ocurre algo en alta mar, las personas que están a bordo del barco puedan informarlo a los que están alrededor y a la costa con la mínima demora. ¿Por qué? Porque si pasa algo en el agua no es lo mismo que pasa en tierra. Entonces cualquier problema, o por ejemplo un incendio, es algo muy grave y tienen que ayudarte e irte a rescatar con la mínima demora. Aparte había determinados problemas que, por ejemplo, en la pesca, por ejemplo, 2 veces por día hay que informar por radio a prefectura la posición en donde está por si te pasa algo para que te vayan a buscar ahí. Bueno, ¿qué pasa? En la pesca hay mucha competencia y si vos 2 veces por día decís a dónde estás y estás siempre en el mismo lugar, significa que ahí estás pescando bien. Entonces la competencia se iba todo al mismo lugar. Entonces, ¿qué pasaba? Gente decía que estaba en otro lugar y daban siempre posiciones distintas. Después, si había algún problema, los iban a buscar al lugar a donde habían dicho y ahí venía el problema, porque la gente se moría porque decía que estaba en un lugar y en realidad estaba en otro. Bueno, para eso surgió este sistema. Bueno, nosotros nos recibimos y, como decía, todo empezó medio por casualidad, porque nosotros subimos toda la información a un sitio web, pero no para mostrarle al mundo lo que habíamos hecho, porque en realidad la presentación final es una presentación pública donde uno muestra lo que hace y cualquiera puede ir, escuchar y hacer preguntas y cuestionarlo. Pero en ese entonces quedaba bien poner un sitio web y decir, tengo un sitio en donde subí toda la información.
subimos la información porque nos recibimos y de repente empezamos a ver que teníamos muchas consultas de todas partes del mundo, porque el sistema de socorro es un tema bien específico, que no hay mucha gente especializada en el tema. Y bueno, así arrancó todo. Empezamos a recibir consultas y cuando terminamos y nos recibimos dijimos, bueno, pero vale la pena seguir con esto. Nosotros teníamos ganas. Hay algo que teníamos claro nosotros. Por ejemplo, yo cuando me recibí sabía que yo quería ser mi propio jefe. Yo no quería ser empleado. Yo no me veía como empleado, no sé, a los 40, 50 años yo no me veía trabajando como empleado. Pero no sabía bien qué hacer. Bueno, nos recibimos y dijimos, bueno, vale la pena apostar por el proyecto, algo tan específico. Yo hice un simulador que es por ejemplo, en la Argentina hay 3 instituciones en todo el país que dan los cursos. Yo no sabía si eso se iba a poder vender alguna vez. Es más, tan poca fe le tenía que ahora mi señora el otro día se reía porque hacía varios años que estábamos de novio y bueno, ella me decía, bueno, che, ¿cuándo nos casamos? Y yo le dije, bueno, cuando yo venda 2 licencias del simulador nos casamos. Bueno, ¿cómo? Porque yo decía, bueno, el día que venda 2 licencias, ¿sabés lo que va a pasar para que venda 2 licencias, ¿no? Bueno, hoy hace 4 años que estoy casado. Entonces empezamos a ver que había interés de afuera por todo y dijimos, bueno, por ahí vale la pena. Pero nosotros no teníamos capital para empezar. Nosotros éramos 3 chicos recién recibidos y cada uno tenía su trabajo. Somos 3, cada uno trabajaba 8 horas en otro lado. Y bueno, empezamos a trabajar, a dedicarle tiempo, en nuestro tiempo extra. Nos juntábamos de 5 a 10, 11 de la noche a empezar a desarrollar el simulador porque vimos que era algo que podía interesar. En ese entonces, también producto de la casualidad de la información que habíamos subido, empezamos a recibir varias cosas que se dieron juntas. Por ejemplo, recibimos un contacto desde Polonia que nos decía que había una licitación internacional que le había gustado porque nosotros teníamos algo que no hay muchos simuladores de estos específicos en el mundo. Hay 4 o 5 en realidad y son empresas multinacionales que son gigantes de la simulación, que tienen 200 empleados, representaciones en más de 100 países. Y nosotros teníamos algo que yo no tenía, que era, hicimos la demo que hicimos para la tesis, la subimos en un sitio web y cualquiera se lo podía descargar y verlo. Cosa que los demás no lo podés ver, porque hay veces que en un país se conoce un solo simulador y ya está, van y compran ese porque es el único que hay. Bueno, el nuestro lo vieron, les gustó y nos dice, bueno, si ustedes lo quieren seguir desarrollando y le agregan un equipo más, yo presento el simulador en una licitación internacional en Polonia. Bueno, le dijimos, presentalo y empezamos a apostar por eso. Bueno, al fin y al cabo, él se presentó, esta persona en Polonia que nunca conocimos, se dio todo a través de internet, ganamos la licitación. En el medio de la escuela de pesca también le interesó poder desarrollarlo, porque nosotros para recibirnos hicimos el 30% de todo el simulador completo, ¿no? Así todo nos llevó 18 meses de trabajo. La escuela de pesca le gustó y dijo, bueno, termínenlo porque nos pareció interesante, aparte lo habíamos hecho en conjunto, lo habíamos hecho con herramientas que nosotros veíamos que otros simuladores no tenían y podía ser interesante porque es más que nada un instrumento de capacitación. Lo terminamos y también surgió la oportunidad porque vimos que en España estaban por implementar una ley que obligaba, o sea, el sistema de socorro no se puede probar en la vida real, porque uno no puede apretar el botón de socorro y mandar un mensaje de alerta para decir, no, estaba probando a ver qué era esto. Entonces sí o sí estás obligado a usarlo en simuladores. Bueno, en España salió una ley que obligaba a las escuelas de la náutica, pero no la náutica profesional, sino la náutica de recreo. Todo aquel que quería sacar el carnet náutico, que ya es muy común para salir a navegar, tenían que hacer sí o sí el curso de radiocomunicaciones. Bueno, viendo esta oportunidad decidimos viajar a España y presentarlo. Y bueno, ahí nosotros encontramos una beta comercial que era, nosotros vimos que la realidad en España era que no eran grandes instituciones de entrenamiento, sino que eran empresas familiares, una familia dando cursos, y que era otra la realidad. Las otras empresas vendían los simuladores a valores de licencia que no se podían pagar. Y ahí vimos la oportunidad de vender el simulador como servicio. Bueno, es así que hoy distribuimos el simulador más que nada en España. Tenemos más de 60 escuelas que tienen el simulador y que lo están usando ahí y lo tenemos por distintas partes del mundo.
Todo esto lo quería resaltar porque, si bien, como comentaron los chicos, son todas temáticas específicas y distintas, todos tenemos más o menos características que son comunes y que tienen todos los emprendedores, ¿no? Por ejemplo, lo que decía hoy, el no como disparador. Todos, cuando empezamos, tuvimos problemas. Y estoy seguro de que, bueno, como ya comentaron, si nosotros nos hubiera ido mal con el simulador, seguramente hubiéramos hecho otra cosa. Porque nosotros cuando empezamos no teníamos capital para empezar, pero teníamos ganas, que eso es lo más importante. Y eso es una característica que vienen todos. O sea, si uno tiene ganas de hacer las cosas, por más de que no tenga las herramientas las encuentra y se consiguen. Si a nosotros nos hubiera ido mal con el simulador, seguramente hubiéramos encontrado otra cosa para desarrollar y para seguir adelante. Otra cosa importante es aprender de las dificultades. Todos, como contaron, tuvimos dificultades a lo largo del camino. Dificultades económicas, dificultades de todo sentido. Bueno, eso no tiene que ser un desaliento, sino tiene que servir para poder aprender de esas cosas negativas que nos pasaron y poder capitalizarlas con experiencia. Nosotros, cuando empezamos con la empresa, los tres teníamos nuestros trabajos y a nosotros, si bien al principio era extenuante porque trabajábamos 8 horas y después nos juntábamos 4 o 5 horas a desarrollar nuestro emprendimiento, esa experiencia para nosotros fue valiosísima porque nosotros, cada uno en su empresa, aprendió cosas que hacer bien y que hacer mal. Yo cuando estaba en mi trabajo había cosas que no me gustaba y bueno, eso después lo aprendí y lo usé para mi propia empresa, para saber qué hacer y qué no hacer. Otra cosa importante que mencionó el presidente de la Cámara son las herramientas que muchas veces se dan desde el Estado y que las cámaras son muy importantes en esto. Nosotros, por ejemplo, como comentaba, cuando empezábamos éramos 3 estudiantes recién egresados y una de las herramientas fundamentales que usamos para hacer nuestro primer viaje a España fue un apoyo que da el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que justamente hoy se mencionaba, para proyectos de desarrollo tecnológico, en este caso específico para software, que es el FONSOFT. Nosotros, gracias a eso, pudimos financiar y hacer el primer viaje a España presentando nuestro producto y hoy, gracias a ese viaje, pudimos poner la empresa. Eso a nosotros nos sirvió un montón. Nosotros, si bien el simulador, hay otros simuladores en el mundo, la innovación a veces no significa hacer algo totalmente nuevo y que no existe. Muchas veces hoy está de moda la palabra innovación, pero no aclaran bien lo que es la innovación. Y uno a veces tiende a asociarlo con algo nuevo que no existe. Y eso a veces es medio complicado. O sea, sí, hay casos de gente que crea algo nuevo y distinto, pero a veces es buscarle la vuelta a algo que ya existe y adaptarlo a una realidad particular. En nuestro caso, el simulador tecnológicamente estaba a las mismas capacidades que los demás. Pero nosotros, por ejemplo, innovamos en la parte comercial. Nosotros vimos que eran escuelas pequeñas en España y eran otras realidades, no eran grandes centros de entrenamiento. Entonces lo vendimos como servicio, no lo vendimos como la licencia carísima como la vendían los otros. Entonces nosotros apostamos a vender horas de simulación. Se lo damos por un costo muy bajo y ellos pagan horas de simulación. Si lo usan, pagan, y si no lo usan, no tiene costo. Entonces para ellos es un esquema muy fácil porque plantean los cursos de comunicaciones, cuando tienen un curso le cobran el costo al alumno y cuando no tienen curso no gastan. Entonces eso nos abrió las puertas para entrar en otro lado. Entonces eso a veces es importante porque muchas veces escuchamos esta palabra innovación asociado sobre todo a los emprendimientos y me pasaba a mí desde el otro lado que yo escuchaba y muchas veces escuchaba charlas y me hablaban de innovación y hablaba cosas que salían de la nada y vos decís, tengo que buscar una idea que sea distinta y que sea nueva. A veces es dificilísimo pensar en algo que no existe o encontrar eso que es justo lo que hoy no está creado. Bueno, eso me pareció importante destacarlo. Del valor de la familia, creo que los chicos lo dijeron. Ninguno de nosotros creo que podría estar acá sin el apoyo de toda nuestra familia, porque los que ponemos la cara y el esfuerzo y las ganas somos nosotros. Pero si no tenemos una familia atrás que nos está apoyando, no llegaríamos a ningún lado. Nosotros es fundamental. A veces
lo veo otro de los chicos, el otro de mis socios es un poco más grande que nosotros y tiene una familia, tiene 3 chicos. Y él hizo toda la carrera casado, con 2 chicos, le nació el tercero cuando se estaba recibiendo y después puso la empresa. Todavía yo no sé cómo se recibió y cómo empezó con la empresa y la familia además. Pero también sé que si no hubieran estado ellos apoyándolo, tampoco hubiera llegado. Porque él es el que le quitó tiempo a la familia para dedicarle a la empresa, pero ellos también lo apoyaron a él para estar hoy a donde está. Porque a veces, como decía, a veces vienen las dificultades y vienen los momentos en que uno dice, bueno, es más fácil si ya está, si voy, me busco un trabajo, estoy cómodo, gano el sueldo asegurado todos los meses y me quedo ahí. Eso por ahí a veces es más fácil. Pero en esos momentos es cuando tenés la familia que dice, bueno, tenés un hombro a donde apoyarte, tenés la fuerza que te dan ellos y a veces mismo uno lo hace por ellos también, sabiendo que uno tiene que hacer el esfuerzo también por ellos. El grupo humano también es fundamental en la empresa, es algo que lo dijeron todos, uno no puede salir adelante si no confía en las personas que tiene al lado. Nosotros somos 3, por ejemplo, en la empresa, pero cada uno sabe qué es lo que mejor hace y cómo nos repartimos las tareas, que a veces ni las repartimos. O sea, yo sé en qué soy mejor y yo agarro eso y Luis sabe lo que es mejor él y él se dedica a esas cosas y sabemos que ni necesitamos decirnos las cosas para hacerlas. O sea, confiar en el grupo humano es fundamental, porque sin eso no se llegaría. Hoy también hablaron de los valores y eso es algo importante porque a nosotros nos pasó que también teníamos que homologarlo en España y nos hemos encontrado con personas que nos decían, bueno, sí, ¿sabes qué? Si vos me pagás tanto, yo en un almuerzo te consigo la homologación, porque yo conozco al director de la Marina Mercante allá y yo te lo arreglo en un almuerzo, porque uno a veces piensa que truchos y corruptos hay acá nada más, pero hay en todos lados. Pero el tener valores es fundamental. Uno a veces le parece que a corto plazo el camino más corto es el otro, pero en eso se está equivocado, porque a veces los valores son los que a uno le marcan siempre el camino. Y a pesar de que uno a veces no vea claro cuál es la solución al principio, si uno se mantiene firme en lo que piensa, eso a la larga siempre le trae beneficios. Eso nos pasó en un montón de instituciones a las que fuimos y golpeamos la puerta y siempre vimos que si uno se apega, de hecho hoy por ejemplo tenemos una persona en España que es la que nos lleva toda la parte comercial, ¿no? Y nosotros buscábamos una persona que podamos confiar, nosotros estamos a 13.000 kilómetros de distancia y tenemos que tener una persona confiable y gracias a Dios pudimos encontrar a alguien que tiene los mismos valores nuestros y que confiamos ciegamente en que, porque es la cara nuestra, es la cara de la empresa allá en España y yo estoy lejos y no sé lo que está haciendo, pero sí confío plenamente porque sé que él tiene los mismos valores que tenemos nosotros y sé cómo él se comporta y por eso también la confianza en el grupo humano, ¿no? Otra de las cosas que quería destacar que decía el presidente de la Cámara es que uno a veces no se siente empresario. A nosotros también nos pasó que al principio yo, si bien no, era como decía, no tenía claro que quería desarrollar un simulador de comunicaciones. Eso fue una oportunidad que vimos y un camino que se nos abrió casi por casualidad. Pero sí sabía que tenía ganas de hacer algo y que quería emprender. Y cuando empezamos con el emprendimiento, claro, yo me sentía un ingeniero informático, un informático, y uno empieza a tener su empresa y uno empieza a tener cada vez más responsabilidad. De hecho, hasta hace poco tiempo, si me hubieran dicho o me ponen un papelito donde dicen profesión, yo nunca hubiera puesto empresario o me dicen por la calle empresario y yo no me hubiera dado vuelta nunca. Yo me sentía un ingeniero informático. Uno después empieza a ver la responsabilidad que empieza a tener, porque uno como emprendedor también tiene que ver la responsabilidad que tiene. Primero, desde su rol, después saber la responsabilidad que tiene con el ámbito más cercano, que es la familia, y después ver, como decían los chicos, las empresas, uno tiene empleados y la responsabilidad que tiene con ellos. Entonces esa responsabilidad es importante darse cuenta del rol que uno cumple en la sociedad también.
no solo por uno, sino por los demás. Hoy pensaba, como decía él, que tenía la empresa que van a tener 90 empleados a fin de año. Es importantísimo lo que hace. 100 familias van a depender del trabajo y del emprendimiento que hace él. La verdad que es para aplaudir. Así que quiero agradecerles por esta charla y es algo que quería destacar, que muchas veces uno va a unas charlas y escucha de emprendedores y a veces a uno le cuentan la parte linda. Que si yo decir, bueno, yo me junté con unos amigos, tuvimos una idea, no fue bien y ahora ganamos un montón de plata. Uno a veces no le cuentan todo el camino que tuvo que recorrer para llegar a ese punto, que a veces es romperse la cabeza contra la pared, es renegar que las cosas no le salen, es ver cómo financieramente uno no llega a fin de mes y cómo vas a hacer para mantener eso y cómo para mantener la gente que tenés trabajando para vos. Pero bueno, hay algo que hay que saber, que si uno tiene las ganas y la voluntad, eso se logra. Uno no necesita, como decían hoy, es muy fácil hacer un negocio y un emprendimiento si uno tiene plata y capital para empezarlo, así lo hace cualquiera. Que eso también a mí me ha pasado de ir y escuchar emprendimientos de gente que, claro, vos después te enterás que vienen de familias acomodadas o tienen un montón de capital y vos decís, así cualquiera, yo también pongo un emprendimiento, si total me va mal y ya está, no pasó nada. Por eso es valorable escuchar el camino de personas que la luchan y que la sufren y saber que a veces no es tener una idea o la idea brillante. El 99% de la cosa es el esfuerzo, son las ganas y la voluntad para salir adelante, para sobreponerse de los problemas y las cosas que se puedan empezar. Nosotros, bueno, como decías, éramos informáticos. Cuando empezamos la empresa, yo no sabía otra cosa que no fuera informática. Y de repente me empecé con que tuve que poner una empresa porque a la escuela de pesca le gustó el simulador y tuve que empezar a enterarme cosas de contabilidad, de abogacía, cosas que a mí no me interesaban y no me gustaban, pero bueno, quería poner mi empresa y yo tenía que saber. Entonces, bueno, todos esos problemas, uno si tiene el espíritu emprendedor y las ganas, lo va a solucionar y lo va a saber capitalizar y saber usarlo como herramienta después para hacerse valer y para seguir adelante. Así que eso me parece muy destacable y bueno, los quería felicitar a los chicos por su emprendimiento y las gracias por esta reunión. Así que bueno.